13º domingo ordinario. Primera lectura. Sabiduría 1, 13 a 15, 2, 23 a 24. Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas veneno mortal. Dios creó al hombre para que nunca muriera, porque lo hizo a imagen y semejanza de sí mismo. Mas por envidia del diablo, entró la muerte en el mundo, y la experimentan quienes le pertenecen. Palabra de Dios. Segunda lectura. Segunda de Corintios 8, 7, 9, 13 a 15. Hermanos, ya que ustedes se distinguen en todo, en fe, en palabra, en sabiduría, en diligencia para todo y en amor hacia nosotros, distínganse también ahora por su generosidad. Bien saben lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, se hizo pobre por ustedes, para que ustedes se hicieran ricos con su pobreza. No se trata de que los demás vivan tranquilos, mientras ustedes están sufriendo. Se trata, más bien, de aplicar durante nuestra vida una medida justa, porque entonces la abundancia de ustedes remediará las carencias de ellos, y ellos, por su parte, los socorrerán a ustedes en sus necesidades. En esa forma habrá un justo medio, como dice la Escritura, al que recogía mucho, nada le sobraba, al que recogía poco, nada le faltaba. Palabra de Dios. Evangelio. Marcos 5, 21 a 43. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él, y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que, con solo tocarle el vestido, se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él, se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor, para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó, diciendo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús, cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente, y con los padres de la niña y sus acompañantes, entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talitá, cum, que significa: óyeme, niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Reflexión.
Jairo era el líder de la sinagoga de Cafarnaúm. En esa posición, lo habrían presionado a oponerse a Jesús. Pero su hija estaba enferma y su hija era más importante para él que las opiniones de los demás líderes religiosos de la época. Así que humildemente vino solo a Jesús, cayó a sus pies y le suplicó que sanara a su hija. Jairo hace 2 actos de fe en Jesús. La primera fue su petición de que Jesús sanara a su hija enferma. Pero el segundo requirió aún más fe. En el viaje con Jesús para ver a su hija, recibió la triste noticia de que su hija había muerto. La respuesta de Jesús a esto fue volverse hacia Jairo y decirle, no tengas miedo, solo ten fe. Claramente, Jairo respondió a este mandato de amor con fe y confió en que Jesús podría incluso resucitar a su hija de entre los muertos. Al reflexionar sobre la fe de Jairo, considere esta tensión interior que debe haber estado experimentando. Fue tentado por la presión política y de grupo de los escribas y fariseos que se oponían a Jesús. Estuvo tentado a desesperarse mientras la enfermedad de su hija empeoraba cada vez más. Y cuando se enteró de que ella había muerto, se habría sentido aún más tentado a desesperarse ante el hecho aparente de que Jesús llegaba demasiado tarde. Pero él no cedió a estas tentaciones. Permaneció en la esperanza y la confianza. Cuando Jesús llegó a la casa de Jairo, vio a muchas personas que estaban llorando y lamentándose a gran voz. Cuando Jesús cuestionó sus actos de desesperación, les dijo, la niña no está muerta, sino dormida. Pero al oír esto, se burlaron de él. Claramente, las otras personas presentes no tenían la esperanza ni la fe que tenía Jairo. Por lo tanto, también es útil meditar en oración sobre el contraste de Jairo y los demás presentes. La historia concluye con Jesús resucitando a la niña de entre los muertos. Luego les dijo a los presentes que mantuvieran este milagro en silencio. Jesús no la curó para ganar fama. Él no la curó para demostrarle a la gente desesperada y sin fe que estaban equivocados. En cambio, Él la sanó principalmente debido a la fe manifestada por el padre de la niña. Finalmente, el amor divino de Jesús que brilla a través de su humanidad se ve claramente cuando dice que se le debe dar algo de comer. Jesús no se quedó allí esperando elogios de los presentes. Más bien, su amorosa compasión brilló cuando expresó su preocupación de que esta pequeña niña debía haber tenido hambre. Su amor lo llevó a abordar este pequeño detalle. Reflexiona hoy sobre cómo habrías actuado si fueras Jairo. ¿Qué habrías hecho frente a la oposición espiritual y moral? ¿Habrías recurrido a nuestro Señor con confianza y seguridad? ¿Y cuando toda esperanza humana parecía perdida, habrías mantenido tu confianza en nuestro Señor? Ora para que la fe y la esperanza de Jairo te inspiren y comprométete a seguir su santo ejemplo. Mi compasivo Señor, tú respondiste a la fe de este amoroso Padre, Jairo, con misericordia y compasión. Lo animaste a confiar y estuviste atento a cada detalle. Por favor, dame una fe similar para que nunca me desespere en la vida, sino que mantenga siempre mi esperanza en ti. Jesús, en ti confío.